Vamos a darle la bienvenida ahora a el congresista Alejandro Muñante, también hombre de la casa acá en Radio Betel 100.1 FM. Alejo, buenos días, ¿cómo estás? Hola Pancho, buenos días, ¿qué tal? Bien, justamente recordaba, ¿no?, cuando estaba hablando del tema del aeropuerto, tú también has sido bastante frontal con el tema de establecer lo que es un hombre y qué es una mujer, y si mal no recuerdo, algunos de tus proyectos de ley ya lo han logrado. Sí, justamente, y gracias que lo tocas porque está en estos momentos el proyecto de ley aprobado por el Pleno del Congreso. Sí. Es una autógrafa en estos momentos Ujú. y está esperando su turno, está en la cola allí en el Poder Ejecutivo a efecto de ser promulgado Sí. u observado. Ojalá que no se observe. Sí. Y de hecho, te doy la primicia, Pancho, vamos a iniciar una especie de campaña mediática, Me parece ¿no es excelente. cierto?, para presionar al Ejecutivo para que pueda promulgar esta norma que es tan importante. Algunos la han considerado una norma discriminatoria, pero en realidad en ninguna parte de la ley se menciona a las personas transexuales. Sí. Nos estamos refiriendo a todo tipo de personas, incluso a esos inescrupulosos hombres que ingresan, ¿no?, a baños de niñas y adolescentes ¿Cómo con ha la sucedido? finalidad de grabarlas, Ujú. ¿no?, de grabarlas. Entonces, aquí no estamos discriminando a nadie, aquí estamos protegiendo a la niñez, porque además de esa disposición del tema de los baños, ¿no?, para que éstas sean usados conforme al sexo biológico y no conforme a la autopercepción, Exacto. también está, digamos, contemplado en la ley el hecho de que se prohíba tajantemente utilizar a niños con fines comerciales para utilizar incluso hasta sus cuerpos para hipersexualizarlos, como ocurrió ya en nuestro país en un programa de televisión. Quizás esto pueda sonar escandaloso, pero sí, ocurrió en un programa ¿Qué fue lo de que América ocurrió? Televisión. El programa se llamaba Emprendedor Ponte las Pilas, que ya salió del aire justamente por este hecho, donde exhibieron a dos niñas en prendas menores para vender o comercializar lencería infantil. Lencería Así le infantil. llamaron. O sea, esto es un mercado para la pedofilia, ¿no? Exacto. Y luego también la ley contempla la inclusión de otras causales en el delito de exhibiciones obscenas Ujú. para proteger sobre todo a los niños y castigar severamente cuando el que realiza estas exhibiciones obscenas sean docentes o funcionarios públicos. Ujú. Ojalá que todos estos temas puedan ser aprobados y que finalmente, si es que la Presidenta o alguien del Ejecutivo nos está escuchando en estos momentos, que lo promulgue ya, ¿no es Sí. cierto? Porque sería muy importante proteger a nuestros niños, porque simplemente si hay una especie de conflicto entre el derecho de un adulto a autopercibirse una paloma, está por encima siempre el derecho del niño a tener espacios seguros y a proteger su integridad e indemnidad en todo espacio y tiempo. Algunos han dicho, no, pero no hay ninguna cifra de que demuestre que en los baños se violente a los niños. No debemos esperar a que existan o que sean demasiados. El simple hecho de que sean niños ya merita protección en todo ámbito. Totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, ya hemos tenido que llegar al punto en que las autoridades, como el congresista Alejandro Muñante, tiene que legislar en materia de lo que es obvio y ha sido Sí, obvio claro. siempre. Es el sentido común, es la cordura que caracterizan además a las familias peruanas. Yo estoy convencido de que la mayoría de peruanos está contigo, totalmente de acuerdo contigo. Bueno, Nadie sí, quiere que a los baños ingresen hombres exactamente. disfrazados de mujeres. Exactamente. Y bueno, si hay empresas pues como LAB que están preocupados, están por la inclusión, en todo caso que inviertan su platita, ¿no es Ujú. cierto? Y puedan establecer un baño para las personas trans, ¿no es cierto? Sí. Y que dejen en paz pues los baños de mujeres, ¿no? Exactamente. Entonces, si es que tanto les preocupa la inclusión, que lo hagan con su plata y no colocando en indefensión a las niñas y adolescentes. Además, ¿no?, justamente un poco recordando la entrevista que tuve ayer con Nicolás Márquez, escritor argentino, que dicho sea de paso, mañana va a dar una conferencia magistral en La Molina. Pueden revisar en nuestras redes sociales cuál es el mecanismo para poder conseguir las entradas. Pero él decía, no es tan difícil verdaderamente desbaratar las ideas progresistas porque son como un castillo de naipes, no tienen Así es. profundidad. Entonces se aplica un poco de lógica, se aplica un poco de sentido común y estas personas, como van a sentirse atrapadas, van a acusarte por supuesto de facho, de machista, Ah, bueno. pero van a hacer ataques ad Y hominem. te lo digo yo. Claro, van a hacer ataques ad hominem porque no tienen la capacidad intelectual para poder argumentar presentando ideas, para atacar las ideas. Es que ¿no? no tienen ni la razón y tampoco tienen la evidencia. Exactamente. O sea, nada demuestra, por ejemplo, quienes defienden el enfoque de género en las políticas públicas, nadie te puede demostrar que eso haya sido efectivo en nuestro país. Nadie Por el puede ni contrario. siquiera esbozar lo que es una mujer, no pueden presentarte el Exactamente. concepto de una mujer. Entonces, ¿por qué es que vamos a escuchar a estas personas que dicen ser feministas, pero que al mismo tiempo no saben decir qué es una mujer? Y justamente sobre eso también vamos a conversar ahora porque
hay una ley justamente que lo que busca es transparentar a las ONGs. Estas ONGs que en el tiempo, en los últimos 25 años, han fungido en realidad como organismos parapolíticos, Sí, para partidarios, ¿no? Porque exactamente. dicen ser en favor de causas sociales, ecológicas, pero a la hora de la hora lo que terminan haciendo es haciendo proselitismo político para el partido que le dé más rédito, o el partido o el grupo político que le prometa más beneficios, ¿no? Justamente Exacto. acaban de pasarnos en el grupo de Betel que Ujú, Daniel Olivares, ujú, congresista, ex congresista del Partido Morado, ujú. uno de esos creativos que se le ocurrió inventar nombres en la marcha y Sí, fue claro. responsable de la marcha que terminó con Asesor la legal de PPK asesor también. legal de Perdón, PP. asesor de prensa de PPK, por lo que Así es. escuché. Por lo que nos han pasado en el grupo, al parecer este señor, a través de su ONG Oceana, Ajá. recibió Para 6 variar. millones de dólares de los Estados Unidos, ¿no? A través de estos mecanismos de USAID que ya han sido desarticulados por el propio presidente Trump. Dicho sea de paso, esta ONG Oceana, hace pocos días, no sé si viste, pero hubo toda una publicidad porque salieron los pescadores a decir: momento, señores Oceana, ustedes no son los buenos acá, nos están perjudicando a nosotros, Claro. se está dificultando nuestra capacidad para poder continuar con la pesca independiente, porque viene este señor Daniel Olivares, que es una persona de cierta Sí, fama, de cierta sí, sí, trayectoria, y sí, sí. comienza a vender ideas que en verdad terminan siendo gato por liebre. Pero no es el único, ha habido No. más ONGeros, ha habido más personas que defienden o que critican esta ley que simplemente busca transparentar. Y tenemos justamente declaraciones de nada más y nada menos que de Gustavo Gorriti. Vamos a escucharlos. Que esta ley está hecha para asesinar el periodismo, especialmente el periodismo de investigación. Como en las viejas dictaduras, con los viejos dictadores de antaño, habría una censura previa. Habría el gran censor que diría si se puede hacer o si no se puede hacer. Y como el directora de APSI es nombrado directamente por la persona que conocemos, desgraciadamente, como presidente de la República, entonces eso significaría de que el periodismo queda completamente a merced de esa censura. Significaría, para todo propósito práctico, si esa ley aviesa se llegara a acatar, significaría la muerte del periodismo de investigación. Dice que es la muerte del periodismo independiente. No, no es la muerte del periodismo independiente lo más mínimo, ¿no? De un tiempo a esta parte, lo que ha sucedido en nuestro país es la ONGización de nuestra política, ¿no? Prácticamente ha habido una cofradía, una argolla ONGera que ha decidido los destinos del país. Ujú. Incluso han impulsado políticas públicas, han impulsado y censurado leyes y de una u otra manera pues han gobernado o han cogobernado junto con Toledo, Ollanta, ¿no? PPK, Vizcarra. Bueno, estos señores que hoy acusan esta ley de ser una especie de censura, lo que nos están diciendo es que ellos quieren permanecer al margen de la ley, quieren permanecer en la total clandestinidad y quieren seguir utilizando recursos que deberían ser destinados para poblaciones vulnerables Ujú. para simplemente impulsar agendas políticas, porque claro, los que se registran, los que ingresan al sistema de la cooperación técnica internacional, no lo hacen para impulsar agendas políticas, no, no, o sea, usted no va a ver eso dentro de las causas o los objetivos por lo cual se aporta a estas donaciones internacionales, no, todas son digamos, objetivos nobles, Sí. cerrar brechas sociales. Para eso ellos se inscriben y la cooperación técnica internacional les otorga ese beneficio, para que sean ellos una especie de canal entre la cooperación técnica y la población más vulnerable. Ellos son los que de una u otra manera llevan esos recursos y los aplican, los entregan, los administran, ¿correcto? Muy bien, eso es lo que no está pasando en nuestro país. Ellos están utilizando dinero, repito, que debería ser para poblaciones vulnerables, para cerrar brechas sociales y lo utilizan para impulsar agendas políticas, muchas veces para socavar incluso hasta instituciones del Estado. Ujú. Porque las ONGs se han ensañado contra el Congreso, se han ensañado contra el Tribunal Constitucional, se han ensañado contra la Defensoría del Pueblo y cuando en su momento estuvo personas al frente de la Fiscalía que no eran parte pues de la argolla, Sí. también se ensañaron contra ellos, ¿no? Efectivamente, Hay ¿no? hay que recordar todo eso. Entonces, cuando el Patricia señor- Benavides, la ex fiscal, fue Claro. suspendida en tiempo express por una foto. Y la vuelta del señor Tomás Gálvez nos demuestra pues que todas estas acciones que se hicieron en la Fiscalía para supuestamente luchar contra la corrupción no era más que artimañas
para poder, digamos, asegurar el copamiento del poder por parte de esta cofradía caviar. Y el señor Gorriti, a quien escuchamos y que está muy ligado a esta argolla, pues señala que esto es una censura contra el periodismo de investigación. Un momentito. Los periodistas, así como en Betel y en cualquier otra agencia y cadena de televisión, pueden hacer periodismo sin estar recibiendo dinero de la Cooperación Técnica Internacional. O sea, ellos viven de otros medios, a menos que lo que presenten pues sea una especie de estafa, ¿no es cierto? Que debe ser regulado ya. Que debe ser regulado ya. Y es más, lo que hay que decir a la población, porque tal vez la gente no conozca a profundidad qué es lo que se ha aprobado en el Congreso con la ley APSI, por lo cual han salido a dar el grito en el cielo, una argolla, ni siquiera son todas las ONG, la mayoría de las ONGs, Pancho, que sí se dedican a obras sociales, están de acuerdo. ¿Sabes por qué? Porque a estas ONGs que sí hacen lo correcto, les quitan el financiamiento, estas otras que lo destinan para fines políticos. Sí. Entonces, a mí han venido a mi oficina ONGs, por ejemplo, que luchan contra el SIDA, ONGs que luchan por las personas con discapacidad, y me presentan su queja de que hay una argolla también que se había instalado en APSI para que solamente ellas sean las que reciban todo este dinero de la Cooperación Técnica Internacional, lo cual ya es un sinónimo de corrupción, ¿no es cierto? Entonces, lo que la ley establece son 3 cosas importantes a mi juicio. Primero, que la APSI ahora va a poder sancionar como una falta grave cuando el dinero de la Cooperación Técnica Internacional que reciban estas ONGs sean, digamos, destinados o desviados a otros fines para los cuales ellos han recibido. Sí. O sea, esa situación ya es una falta grave. Y segundo, la APSI podrá ahora denunciarlos penalmente cuando se detecten esos desvíos. Eso les aterra. Eso les aterra. La transparencia. La transparencia, ¿no? El accionar, las infracciones graves cuando se desvíen estos fondos. Ojalá que la población comprenda cada vez más que las ONGs, lamentablemente, no todas por supuesto, hay buenas ONGs, hay ONGs prácticamente que han hecho vida política en nuestro país y han querido incluso reemplazar a los partidos políticos. Totalmente. Y eso no lo podemos permitir. Tenemos otras declaraciones de Fabiola Torres, ella es directora de Salud con Lupa. Suena bonito el nombre, ¿no? Salud con Lupa. Pero no es bonito, pues, porque lamentablemente estas personas, estos caviares, son expertos maquillando la cochinada. Se presentan como si fueran altruistas, como si tuvieran causas positivas, como bien ha dicho el congresista Alejandro Muñante. Pero si es que uno hace un doble clic o hace una verificación con lupa a estas ONG, se da cuenta que lo que está detrás es terrible. Escuchemos lo que dijo esta señora. El grupo también fanático que quiere tirarse abajo los derechos sexuales y reproductivos en el país también ha estado detrás, han estado en la ceremonia, es evidente quienes celebran esta ley, los militares que están en el Congreso también, que quieren atacar a las organizaciones de derechos humanos, son ellos quienes quieren atacar a las organizaciones que defienden los derechos de los ciudadanos. De hecho, nosotros cuando vimos esta ley y nos hemos pronunciado también en un editorial, planteamos qué investigaciones no se hubieran podido hacer en un medio como Salud con Lupa. Nosotros hemos denunciado todos los abusos y todos los retrocesos en derechos sexuales y reproductivos, la criminalización de mujeres por emergencias obstétricas en los servicios de salud, algo que están persiguiendo los congresistas de Renovación Popular y que quieren aprobar más leyes para retroceder. Te han mencionado a ti directamente, ¿ah? Ha sido un ataque así directo, teledirigido para el congresista Alejandro Muñante. Ahí se demuestra claramente que tienen un sesgo, o sea, no es que luchan por los derechos y las libertades de todos los peruanos, no, siempre y cuando pertenezcas a su argolla, siempre y cuando seas parte de su grupo, de su cúpula, ¿no es cierto? Porque claro, si no eres parte de ellos, si piensas distinto, eres un fanático y por ende pues estás en contra de mis intereses, ¿no? Es lo que está diciendo allí. ¿Qué es lo que queremos bajarnos, según ella, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres? ¿Perdón? ¿Acaso eso no está ya regulado y no está, digamos, contemplado en nuestra Constitución, en nuestras leyes? Por supuesto que sí. Lo que ella está hablando de manera eufemística es el derecho al aborto. Exacto. El supuesto derecho al aborto. Que es un delito, ¿no? Que es un delito, obviamente, en nuestro país. A eso se está refiriendo. Hay que descifrar muy bien el lenguaje que utilizan estas ONG porque siempre hablan con códigos, ¿no? Y que suele muchas veces confundir a la población. La señorita dice, nosotros defendemos los derechos de los ciudadanos. Perdón, a ver, Pancho, yo te pregunto, tú eres un destacado periodista. ¿Has visto tú alguna ONG de estas, ¿no?, que salen a reclamar por ley APSI,
reclamarle al gobierno por las víctimas de extorsiones, por sicariato, por robo? Cero. Nada. Cero, no existe. Nada. Allí no están para defender a los derechos de los ciudadanos. Donde realmente la gente quiere que estas ONGs actúen y tengan una razón de ser, están completamente desaparecidas. ¿Pero qué sí hacen estas ONGs? Estas ONGs sí denuncian a los policías que utilizan sus armas de reglamento para abatir a un delincuente cuando está cometiendo un delito en flagrancia. Allí sí están las Ahí se ONGs, aparecen. pero no para defender a la víctima, sino para perseguir judicialmente al policía o al militar que lo hace. Sí, como tú bien has dicho, ¿no? Se utilizan estas palabras código, estas palabras clave como derechos reproductivos. Es aborto, digámoslo bien. Y incluso aborto en sí mismo también es un eufemismo. Es asesinato filial. Así es como deberíamos determinarlo para que la gente sepa cuál es la gravedad del asunto. Pero el problema está en que dicen este tipo de palabras y de ahí utilizan los medios de comunicación que son aliados también y afines a estas ideologías progresistas como una fuente de resonancia, una caja de resonancia para que las ideas proliferen. Por eso es la importancia justamente de la cultura como un paradigma, como un cambio determinante en la política. Y los progresistas, los caviares de este país se dieron cuenta hace ya 25 años o más que si es que llegan a estar en las artes, en la academia, en los medios de comunicación, va a ser muy difícil para nosotros, aquellos que defendemos la cordura y el sentido común, poder sacar al país adelante. Mira, Pancho, esta ley de fiscalización de APSI fue digamos, un objetivo trazado hace muchos años atrás. Me cuenta la excongresista Lourdes Alcorta que ella en su momento también presentó un proyecto de ley similar, pero fue lapidada en ese momento cuando los caviares eran amos y señores del país, ¿no es cierto? Entonces, este Congreso, con todas sus limitaciones, todos sus errores y horrores, ha sido el único que ha podido lograr la aprobación de una ley de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque ya como son tantas rayas, ¿no? Han golpeado tanto al Congreso que una crítica más ya no importa, ¿no? Pero los anteriores Congresos no pudieron hacer esta ley que hoy va a ser en beneficio de todos los peruanos y que además le va a restar enorme poder a estas ONGs que, repito, siempre han cogobernado el país. No debemos olvidar eso. Es decir, si hasta ahora, por ejemplo, políticas como la ideología de género se llevaron a cabo en el currículo escolar o el simple hecho de que siga existiendo el LUM en estos momentos en la Costa Verde, es porque ha habido un cogobierno de las ONGs. Estoy 100% seguro, y como tú le has dicho al inicio de tu programa, si mañana tenemos un presidente que realmente sea patriota, conservador y que ame su país, lo primero que va a hacer es cerrar el LUM, lo afirmo en estos momentos. Ojalá sea así, ¿no? Porque efectivamente el LUM lo que hace es tergiversar lo que pasó en el Perú, tergiversar la historia. Y si un país que no conoce su historia está destinado a repetirla. Lamentablemente, si es que se trata de criminalizar a las fuerzas del orden, como bien decías tú, con estas ONGs que persiguen supuestamente a los policías en defensa de los derechos humanos y que luego relativizan a los criminales como si fueran las víctimas, como sucede a nivel internacional, porque recordemos lo que sucede en el caso de El Salvador, donde el mismo Nayib Bukele decía, ¿dónde estaban todos ustedes muy interesados ahora en mi país cuando mataban los pandilleros, los terroristas a mis connacionales? Todos calladitos, pero cuando me meto con los delincuentes, ahí aparecen los defensores de los presuntos derechos humanos. Es que es un negocio, Pancho. Hay que explicarle a la gente que las ONGs actúan por lobbies y actúan por negocio. No es negocio denunciar a un criminal. El negocio está denunciar a un policía o a un militar. ¿Por qué? Porque haces responsable al Estado. Te llevas una buena indemnización civil por parte de la Corte Interamericana, cobras tu rico porcentaje y te llenaste los bolsillos. De acuerdo, ¿no? Y ha pasado lo mismo también no solamente con los criminales de hoy, sino con los terroristas del pasado, que cuando llegaron estos caviares al gobierno en el año 2001 con Toledo, bueno, antes incluso con el propio PPK, ya estaban también tergiversando o reevaluando las sentencias a los terroristas que estaban con una sentencia firme de cadena perpetua, y el día de hoy tenemos a terroristas dispersos en el mundo, libres, ¿no? Y tenemos a policías que siguen siendo perseguidos. Y terroristas que podrían postular en las próximas elecciones. Así es. O sea, ellos están ahorita completamente habilitados. Recuerda que fui uno de los que luchó para que la ley, algunos le llamaron la ley anti-Antauro, pero en realidad era una ley antiterrorista, porque impedía pues que estos sentenciados que hoy ya están saliendo de las cárceles puedan postular a un cargo de elección popular. Lamentablemente, por cuestiones de intereses políticos, esta ley no se aprobó. Vamos a seguir luchando por ella, pero efectivamente no podríamos. Ahora, lo único que nos queda es que la misma resistencia provenga de la población.
Sí. Es decir, que la misma gente, el mismo electorado sea el que le cierre las puertas de una vez por todas a estos advenedizos o quienes utilizaron el poder para subvertir el Estado. Sí. Hablando de Ollanta-Humala, su cuñada, Nadine Heredia, ha sido vista en el Río de Janeiro, en el Brasil, libre, feliz de la vida, en un mall, en un centro comercial, ¿no? Tranquila, ya. Se le pasó la noche. Hago mía las palabras del fiscal Juárez Atoche, ¿no? El día que venga otro gobierno al Brasil, está bastante seguro que la señora Nadine Heredia va a ser extraditada, pero mientras esté Lula da Silva, parte del grupo de Puebla, el Foro de Sao Paulo, Sí. Evidentemente se van a cubrir y proteger entre ellos. Eso es lo que te demuestra, es que la izquierda latinoamericana lamentablemente pues se comporta como una organización no solamente para generar corrupción o saquear el Estado, sino también para protegerse entre ellos. Así es. Alejandro Muñante, congresista de la República, también acá hombre de la casa en Radio Betel 100.1, estuvo con nosotros. Muchas gracias, Alejo, por acompañarnos. Gracias.